Sean todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a que platiquemos, celebremos el Día Mundial de la Audición. El Día Mundial de la Audición va a ser el 3 de marzo, pero va a haber eventos desde antes. Y me da mucho gusto platicar con ustedes por qué es tan importante la audición, cómo podemos cuidarla. ¿Cómo podemos cuidar a esos maravillosos instrumentos que son los oídos? ¿Cómo podemos prevenir problemas? Y en dado caso, si tenemos problemas, ¿cómo podernos ayudar para poder disfrutar más del mundo sonoro? Iniciamos y qué gusto que estés ahora con nosotros. Gracias, bienvenida y bienvenido. Es muy importante entender que el lema de este año que lanza la Organización Mundial de la Salud a la población mundial a través de nuestras voces, los médicos especialistas, científicos de la audición, pues a platicar contigo por qué es tan importante el cuidado de tus oídos y tu audición. Y el lema es: hagamos del cuidado de los oídos y la audición una realidad para todos a través del cambio de mentalidades. Es importante saber qué es lo que está pasando en el mundo de los números en relación a todos los enfermos. ¿Qué pasa con los enfermos que tienen pérdida de audición o personas con discapacidad auditiva? Entonces, si nosotros vemos los datos que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, checamos por favor la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que esta es una pérdida que funciona como una discapacidad invisible. Las personas con discapacidad muchas veces no se les nota su discapacidad. Tenemos que estar muy atentos porque en nuestra sociedad hay diferentes tipos de discapacidad y una de las invisibles es la audición, otra es la psicosocial. En la pérdida de audición como una discapacidad invisible, faltan los síntomas que la sociedad puede ver, pero además ha sido muy estigmatizada en muchas comunidades. Para empezar, en el paciente mismo o en la familia. Siguiendo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la siguiente, por favor, encontramos que más del 80% de las necesidades de atención del oído y la audición siguen sin satisfacerse en el mundo. De ahí la urgencia de dar estos datos a la población y decirle cómo detectar, cómo prevenir y cómo tratar y rehabilitar estos problemas. La pérdida de audición no tratada más o menos supone un costo anual de casi $1 billón en todo el mundo. Las percepciones sociales profundamente arraigadas y las mentalidades que decíamos estigmatizantes son factores claves que limitan los esfuerzos para prevenir y para abordar la pérdida auditiva. Por eso es tan importante, amigas, amigos que están el día de hoy con nosotros y que nos van a ver después también, cambiar la mentalidad relacionada con estos cuidados, tanto de los oídos como de la audición. Es crucial para que nosotros mejoremos el acceso y mitiguemos el costo de la pérdida auditiva no tratada. Para esto quiero comentarles en la siguiente diapositiva que nuestra audición no nada más depende del oído, sino también de estructuras óseas. Por eso es que nosotros, médicos audiólogos, hablamos de que la audición, y ustedes lo perciben fácilmente, se transmite a través del aire, en este caso nuestra oreja, y llamamos vía aérea, y a través de los huesos, no nada más de la parte del hueso temporal que está obviamente en nuestra cabeza, sino a través de todos nuestros huesos. Nosotros lo medimos a través de un vibrador, como veremos más adelante, en el peñasco del hueso temporal.
Y entonces seguimos viendo cómo esta maravillosa función también va a depender de otras estructuras. Si pasamos en la siguiente multimedia, vemos al caracol y después del caracol se va por la vía auditiva del tallo cerebral hasta llegar a nuestro cerebro, específicamente a nuestra área temporal. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo la relación tan íntima y estrecha de la trompa de Eustaquio, que se encuentra entre la nariz y la garganta, va a tener posibilidades de que nosotros equilibremos la presión atmosférica del ambiente con la presión que hay adentro de nuestro oído. Aquí vean ustedes cómo se abría la trompa de Eustaquio para poder tener esa nivelación de la función. Aquí ven ustedes, esta es la trompa de Eustaquio y esta es la entrada de la trompa de nuestra nariz. Y cómo se abre y cierra esa trompa de Eustaquio para nivelar la presión atmosférica de la presión del oído medio. Más adelante vemos cómo el oído está estructurado, en la siguiente por favor, cómo está estructurado en tres diferentes partes que nosotros anatómicamente checamos, que es el oído externo, el oído medio, el oído interno. El oído externo, oreja, conducto auditivo externo, el oído medio, membrana timpánica, los tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, el oído interno, cóclea o caracol y los canales semicirculares. Y aquí vean ustedes la íntima relación a través de la trompa de Eustaquio de la nariz con el oído. Vean ustedes aquí también la nariz con el oído. Esto va a ser importante recordarlo para entender por qué enfermedades como alergias respiratorias nos pueden ocasionar otitis media, otitis serosa o otros problemas. Y siguiendo con nuestra presentación, es importante siempre en medicina pensar cómo podemos prevenir, cómo podemos detectar en forma temprana. Aquí tengo unos audífonos que son especiales para medir la audición. Es una audiometría. Todos se pueden hacer una audiometría, no es agresiva. Medimos la audición a través de los audífonos que entra por el aire y también medimos a través de nuestros huesos con un vibrador especial. La audiometría se hace desde los 2 años y es muy importante saber si en el oído externo, en el oído medio o en el nervio hay daños que nos puedan causar baja de audición. En el oído interno, que es el nervio, puede ser heredado el problema, puede ser congénito, puede deberse a enfermedades por virus en los pequeños, por eso es importante vacunar a los pequeños, pero también puede haber problemas en oído medio, que es donde llega el moco de las gripes, de las alergias que presentan nuestros niños o los adultos que nadan o los adultos que van a bucear. Pero también puede haber problemas en la oreja y en el conducto debido a animales que se nos meten o a objetos que meten los pequeños niños. La audición es muy importante, consérvala. Recuerda que si hay algún zumbido cuando eres adulto y estás en un ambiente ruidoso, te debes de ir inmediatamente fuera de ese ambiente ruidoso. Y así nosotros vemos, amigas, amigos, cómo hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta en forma muy importante. Vean ustedes en este multimedia cómo el hisopo, que está absolutamente prohibido usar para las orejas, en cualquier movimiento en falso, perfora la membrana timpánica. Aquí lo ven ustedes y es muy importante, amigas, amigos, que no desesperen. Quien realmente está capacitado para limpiar internamente su conducto es el doctor especializado, el médico pediatra, el médico geriatra, el otorrinolaringólogo y el audiólogo. Recuerden, los oídos ustedes solamente los pueden limpiar, y así lo decimos, con los codos, nunca con hisopos, nunca con llaves o plumas, porque vean
lo que puede suceder. Y siguiendo con nuestra presentación, pues es muy importante entender que desde el embarazo la madre puede infectarse con diferentes microorganismos, sobre todo virales, y esto ocasionar que el bebé nazca con pérdida auditiva. También puede ser un factor genético, por supuesto, pero también puede ser una problemática que se haya presentado durante el momento del parto o de la cesárea, en donde el pequeño tenga falta de oxigenación, por lo cual se puede presentar un daño en el nervio auditivo. También en neonatos y bebés, pues hay diferentes enfermedades que pueden ocasionar esto, como por ejemplo, pues alteraciones en la bilirrubina que pueden tener algunos bebés a la hora de nacer. Obviamente también a veces el bajo peso no ayuda para que el órgano de la audición esté bien. Es muy importante ya en los niños más grandes, que son los lactantes, pues entender que puede haber, por supuesto, infecciones, las cuales muchas de ellas que atacan al nervio auditivo se pueden prevenir con la vacunación. Por eso es importantísimo tener la cartilla de vacunación, acudir al médico pediatra o a su centro de salud para que los niños estén perfectamente protegidos de muchas bacterias o virus para los cuales sí hay vacunación y se previenen pérdidas auditivas importantes. Un poco más adelante en la vida del niño, lógicamente que puede tener también problemas de infección en nariz, por ejemplo, tipo gripales o alérgicos o algunos problemas de adenoides que nos ayudan a que el moco se vaya, como veremos más adelante, ahorita no cambiamos, se vaya hacia el oído y cause una otitis media que puede llegar a perforar esa infección a la membrana timpánica. Y muchas veces estas otitis medias salen adelante, pero no se checa la audición y es muy importante checar la audición también. Más adelante, obviamente que ya el niño entra a sus diferentes actividades escolares y por eso es tan importante seguirlo vacunando, incluyendo la vacuna actual contra el coronavirus SARS-CoV-2, que es la enfermedad COVID-19. También importantísimo es que siempre estemos atentos, junto con el grupo médico que atiende a la familia y que atiende a los niños, que los medicamentos que se den no dañen al nervio auditivo. Esto se llama medicamentos ototóxicos, es decir, que son tóxicos para el oído. Y si regresamos a la diapositiva, vemos que los adolescentes y los jóvenes pues van a tener problemas muchísimo, no nada más de infecciones, sino también traumatismos cráneoencefálicos por desgraciadamente accidentes en motocicleta, en bicicleta, accidentes en deportes, accidentes en auto, pero también, muy importantemente, es que los adolescentes empiezan a usar audífonos dentro de la oreja y empiezan a subir el volumen. Esto lo conocemos nosotros como ruido de entretenimiento. También empiezan a asistir a fiestas muy ruidosas, a conciertos con un alto volumen de decibeles o obviamente también a antros en donde al estar con la música no se dan cuenta de que la audición se puede lastimar, de que el oído puede empezar a mandar señales de que está sufriendo a través de tinnitus o zumbidos de oídos. Y después los adultos pues también pueden tener problemas por la exposición al ruido en el centro de trabajo o por enfermedades metabólicas, cardiovasculares, como veremos más adelante. Y bueno, me encanta saludar a mi queridísima amiga de nuestra gloriosa preparatoria número 4, de nuestra fantástica Universidad Nacional Autónoma de México, a mi querida amiga, gran lingüista y literata Alicia Bosch. Bienvenida, querida, espero que lo disfrutes. Y seguimos entonces con las causas que decíamos. Muchas de las causas, como ven ustedes en esta diapositiva, se pueden prevenir.
Hay otras, como la otoesclerosis, que es el endurecimiento del pequeño huesecillo llamado estribo, que al endurecerse, por ser una enfermedad genética que se manifiesta mucho, no siempre es una enfermedad hereditaria dominante, sino más bien recesiva, o sea, no siempre se manifiesta, pero empieza a aparecer una pérdida auditiva a partir más o menos de los 20 años y la persona se va un poco acostumbrando a esto y no lo detecta. Por eso es tan importante que en las diferentes etapas de nuestra vida tengamos conciencia de que hay que checarse la audición, hay que estar atentos a los sonidos queditos y a los sonidos de las diferentes frecuencias. Y lógicamente en nuestros niños, adolescentes, neonatos, en todos, una buena alimentación es muy importante. Entonces, no olviden que cualquiera de estas causas puede causar en las diferentes etapas de la vida daño y pérdida auditiva. Y entonces seguimos con nuestras siguientes diapositivas en donde vamos a ver que esta disminución o ausencia de la audición, y encantada de que estén con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en este Día Mundial de la Audición 2024, pues ya dijimos, esas son las causas genéticas o hereditarias, las complicaciones alrededor del nacimiento, que nosotros llamamos perinatales, todas las enfermedades infecciosas de vías respiratorias y muy especialmente de oídos. Pero ojo, amigas y amigos, también tenemos enfermedades sistémicas que nos pueden dar grandes problemas de daño auditivo. Y una de ellas es lo que nos ocasionó la pandemia, el coronavirus SARS-CoV-2. Hay que estar muy atentos porque muchas veces el coronavirus ataca al nervio auditivo de un momento a otro. Ya decíamos, los medicamentos o drogas que pueden dañar el nervio auditivo, la exposición al ruido, que ya sea por trabajo o por entretenimiento, tenemos que tener protección. Y hay que seguir las protecciones en todos los centros de trabajo, porque muchas veces se le da al trabajador todos los elementos para protegerse correctamente, tanto de vía aérea con audífonos o con protectores de concha, como por vía ósea, que es el dar zapatos especiales para que no pase el sonido a través de los huesos. Querida Patti Alemán, buenas noches. Qué bueno que te está gustando la plática y espero después contestar todas las dudas que tengan. Encantada. Y siguiendo con todas estas causas, Mine, qué gusto. Sí, estábamos un poquito con el Colegio de Médicos de Teatro, pero ya estamos otra vez celebrando en español, Día Mundial de la Audición, y pronto viene Día Mundial de la Voz, que va a haber muchas cosas muy interesantes. Y siguiendo, amigas, amigos, con todo esto, también hay enfermedades degenerativas, llámese metabólicas como la diabetes mellitus, que favorece que el nervio auditivo vaya perdiendo capacidades, o hipertensión arterial. Muchas veces, aunque estas enfermedades estén controladas, sí es necesario, al igual que checamos ojos, corazón, también checar cómo está nuestro nervio auditivo. Y por supuesto los traumatismos cráneoencefálicos, que hasta donde sea posible, pues hay que atender el problema, porque muchas veces colegas médicos dicen, bueno, el paciente estaba en una situación muy delicada y no nos dimos cuenta de la pérdida auditiva, pero uno como que ya se educó en el Día Mundial de la Audición, pues tiene que estar atento a que la audición siga igual de bien para disfrutar este mundo sonoro. Y siguiendo con nuestra pequeña presentación, pues sabemos que hay exámenes de oído, de nariz, de faringe o laringe, de emisiones otoacústicas, que son las que se usan en el momento que nace el bebé. Muchas veces esas emisiones otoacústicas, si el pequeño no tiene buena respuesta, hay que repetirlas a los 2 o 3 meses y tener un seguimiento y un control perfectamente detallado. Por otro lado, tenemos otros estudios para estos bebés, como son los potenciales de tallo cerebral, que muchas veces no es el nervio auditivo el dañado, sino es la vía auditiva a través del tallo cerebral que lleva toda la información al cerebro. Y la audiometría, que es el estudio que platicaba hace un momento, pues que se puede realizar en niños a partir de los 2 años. Y vean ustedes aquí estas maravillosas
maravillosas tomas, tanto de tomografía como de resonancia. Vean ustedes aquí nuestros conductos, nuestras cócleas, y me encanta que nos estén acompañando, ¿eh? Bienvenidos a celebrar esta función tan excepcional que es la audición. Y ven ustedes en resonancia magnética, aquí tienen el caracol maravilloso y los canales semicirculares, porque recordarles que dentro del oído interno también está el órgano del equilibrio. Por eso muchas veces cuando nosotros recibimos un impacto, por ejemplo, de cohetes o a veces un golpe sin querer accidental sobre el pabellón, sobre la oreja, pues muchas veces hasta nos mareamos, precisamente porque dentro del oído, al haber una presión exagerada por este golpe o por un trauma acústico, como es un disparo de arma de fuego o un cohete o una campanada que pues de repente llega a suceder, eso puede causarnos mareo, aparte de pérdida de audición. Siguiendo con nuestras diapositivas, verán ustedes, amigas y amigos, que hay una patología muy importante que nos afecta a la audición y que ustedes la han sentido muchas veces. Resulta que están congestionados de la nariz o nuestro pequeño o pequeña está con muchísimas secreciones y entonces, ¿qué pasa? Aparte de oírnos nasales, de que tenemos los ojos llorosos, de tener muchas secreciones que nos enronquecen, vean ustedes aquí cómo la patología de la nariz y de los senos paranasales, aquí ven ustedes a este niño que está limpiándose la nariz y vean cómo precisamente de la nariz en este multimedia está saliendo, ¿sí? Está saliendo todo el moco que va a nuestro oído medio, perfora el tímpano, aparte que lo inflama. Este es un niño y en este niño ustedes notan cómo la trompa de Eustaquio está casi horizontal. Por eso es que los niños sufren más otitis medias, otitis serosas. ¿Por qué? Porque el moco de la nariz rápidamente se va hacia el oído. Por otro lado, los niños también tienen adenoides, que son parte del sistema inmunológico que está precisamente entre nariz y garganta, pero que ayudan, si están muy crecidas, a tapar el oído y causar problemas. Bueno, aquí ya ven ustedes a un adulto, si lo volvemos a pasar, aquí tenemos nuevamente al niño, vean cómo sube todo esto, que es la secreción. Y por eso el niño en la noche, al estar acostado, es cuando hay muchísimo más dolor, despierta toda la familia y muchas veces la almohada del pequeño tiene rastros de sangre porque se perforó la membrana timpánica o tímpano. En el adulto, la trompa de Eustaquio, como la notan ustedes aquí, ya no es tan horizontal. Entonces, aquí viene de todos modos la infección y rompe y perfora la membrana timpánica. Y muchas veces el paciente ya no tiene molestias, pero se queda con una perforación timpánica que obviamente baja la audición, pero además permite que todas las bacterias, virus, partículas del ambiente penetren hacia el oído y empiezan a causar infecciones crónicas que pueden llegar a veces hasta agredir en forma severa a los huesos de la cabeza o a veces hasta el contenido cerebral. Entonces, amigas, amigos, toda la patología por alergias, por infecciones de vías respiratorias y las alergias debidas a problemas con los arbustos, con los animales, con las malezas, con los hongos, con el polvo, con los ácaros, pues son entidades que deben de ser examinadas a fondo. En los niños es muy importante hacer pruebas de alergia que actualmente se hacen sin molestar al pequeño con una extracción de sangre, se le hace una medición de anticuerpos, aprovechamos y checamos algunos alimentos que también dan alergia a los pequeños y con esto ya daremos vacunas sublinguales, que son gotitas, para ayudar a que no haya estos procesos. Cuando el problema es frecuentemente recurrente o crónico, es importantísimo hacer una tomografía para ver hasta dónde está la problemática obstructiva, porque son los niños y niñas que dicen los papás, es que como va al kinder, ya no puede respirar por nariz. Entonces el niño, niña, se pasan respirando por la boca. Y además de que se deforman, por ejemplo, se deforma la boca, se deforma el paladar,
tienen otros problemas, tanto a nivel de la garganta o faringe, de la laringe, de los bronquios. Conclusión, es una serie de desastres que van avanzando poco a poco. Y no lo olviden, para eso ya hay exámenes muy sencillos y el médico pediatra y los papás deben estar atentos a eso. Ahora, hola Ani, Luna Azul, qué gusto de que te hayas conectado, bienvenida. Y bueno, decíamos también, hola querida Soco, hola, hola, qué bueno que están aquí para que sigamos platicando de esto. Y qué bueno que estés escuchando, aunque no me veas, no importa porque estás manejando. Y lo importante es no olvidar que las personas que nadan o las personas que bucean también tienen que aprender correctamente a manejar todos estos problemas de equilibrar la presión atmosférica con la presión interna del oído medio. Eso los maestros de buceo enseñan y hay que estar atentos. Cuando hay algún dolor en oído y tenemos gripe, rápidamente dejarse revisar por un especialista, otorrinolaringólogo, audiólogo y en el caso de los pequeños, también pediatra. En el caso de la población de mis queridos adultos mayores, también el geriatra. Pero es importante visualizar el oído, la membrana timpánica, revisar la nariz perfectamente y la laringe. Habíamos platicado de que todas estas enfermedades infecciosas, incluyendo al coronavirus, pasando por el neumococo, obviamente el rinovirus, la influenza, queridos amigos, hay vacunas para todo y hay que vacunarse. Desgraciadamente, el coronavirus todavía no tenemos tratamiento, como ustedes lo saben, todo el mundo está investigando con muchísimos protocolos, pero es importante vacunarse para tener anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2. La influenza nos protege contra 4 virus diferentes de la influenza. No hay que dejarlo, no hay que ser negligentes. Es muy importante vacunarse también contra el neumococo, contra el herpes zóster, en el caso de adultos mayores de 50 años, contra el papiloma humano en adolescentes, en niños, adolescentes y, por supuesto, adultos hasta los 50 años y estar muy atentos porque son enfermedades que pueden dejar secuelas verdaderamente nefastas que van a agredir la calidad de nuestra vida. Todo lo cardiovascular que ya decíamos y obviamente una persona que tiene pérdida de audición, que tiene mareo u otros síntomas, sí es importante que el médico audiólogo revise junto con el neurólogo si no hay la presencia de una tumoración, si no hay alguna degeneración interna, tanto de la cóclea como de los canales semicirculares, o si hay, desgraciadamente, procesos degenerativos cerebrales que no permiten, no tanto que el paciente no oiga, sino que no entienda lo que oye, que esos son los procesos centrales cerebrales. Hay que estar muy atentos y por eso el cambio de mentalidad. Hay que hacer que sea una realidad para todas las edades estar atentos y cuidar la audición y los oídos. Y seguimos con nuestra pequeña presentación en donde sabemos que la higiene de los oídos y la protección de la audición pues tiene mucho que ver con nuestra higiene diaria, ¿no? Importante no meterse absolutamente nada, usar tapones si hay lugares ruidosos, por ejemplo, y se van a reír, claro, pues ¿cómo vamos a disfrutar los antros si nos ponemos tapones? Bueno, hay dos opciones. O se ponen tapones o no van a los antros, porque el nivel de decibeles es altísimo. Y aunque hay reglamentaciones y leyes de protección, etcétera, etcétera, pues muchas veces los establecimientos no tienen las condiciones acústicas adecuadas para prevenir daño en el oído. Pero tenemos otro problema muy grande si todo lo hemos vivido. Las fiestas privadas, llámese bodas, llámese bautizo, bueno, alguien dijo que había que quedarse sordos y había que quedarse roncos porque se la pasa uno gritando porque el volumen de la música en estas fiestas privadas es altísimo. Es muy importante usar audífonos con cierta reglamentación en caso de que se necesiten. Y si seguimos checando cómo vamos a seguir protegiendo nuestros oídos, pues tenemos que ver que hay factores de protección que nos van a dar una buena salud de audición. Prevención de daños auditivos, de enfermedades en general, como evitar todos los sonidos extremos, tanto en volumen
como en frecuencia, o sea, los sonidos agudos, muchas veces hasta decimos, no me hables así, porque así me molesta tu voz aguda. Obviamente la nutrición materna, la lactancia materna, que es muy importante, pues la higiene de los oídos correcta, el estilo de vida saludable, la protección contra el ruido, la vacunación y, bueno, en general, hacer deportes, dormir bien, comer a sus horas, todo esto es importante, porque es increíble, amigas, amigos, que muchas veces las pequeñas cantidades de reflujo que sale de nuestro estómago, van por nuestro esófago, a veces llegan al oído y causan problemas a nivel de la trompa. Y seguimos con nuestra presentación, pues van a decir ustedes, bueno, a ver, Eugenia, ¿a qué horas, con cuántos decibeles podemos estar más tranquilos? Todo lo que sea abajo de 85 decibeles no los va a molestar. Recordemos, y aquí tienen ustedes una imagen de lo que se llama audiometría tonal. También tenemos otro estudio que se llama logoaudiometría, pero les explico el más sencillo. Ya dijimos que el sonido entraba por el aire a través de nuestra oreja y por nuestros huesos. Entonces, ustedes ven que tenemos que tener una audición en ambas vías hasta 20 decibeles. Si nosotros tenemos 30, 40, etcétera, hasta llegar a 120, quiere decir que tenemos disminución de la audición. Y nosotros, si hacemos otra vez grande la audiometría, por favor, sí, y nosotros tenemos dos parámetros importantes que estamos midiendo en la audiometría. Uno es el volumen o intensidad, que está dado en decibelios, que ya dije, lo normal es escuchar mínimo en 20, eso es audición normal. Pero también tenemos las diferentes frecuencias. Empezamos con la de 125 hercios o ciclos por segundo, que es una frecuencia grave, hasta las frecuencias más agudas, que son los 8000 ciclos por segundo hertz, pasando por 250, 500, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en una audiometría estamos midiendo con toda certeza cuánto escucha nuestro examinante o nuestro paciente en cada una de las frecuencias. Esto a los médicos audiólogos, a los otorrinos, a los pediatras, a los geriatras, les puede dar la idea de qué tipo de pérdida tenemos. Es una pérdida leve y se debe a que tenemos moco y alergias y adenoides en el niño, o es una pérdida en 4000 ciclos por segundo debido a que nos tronaron un cohete en el oído y causaron un trauma acústico, o es una pérdida grave debido a problemas metabólicos o a problemas genéticos, así nacimos, o a problemas infecciosos. Entonces hay que recordar, la audiometría es muy sencilla, se debe hacer cada año de acuerdo a nuestro ambiente. Por ejemplo, todos los músicos, todos los cantantes y todos los jóvenes sí se deben de hacer una audiometría al año. Los niños, pues tiene que ser en el momento del nacimiento, los papás, en nuestro cuestionario, en el Centro de Foniatría tenemos cuestionarios para que los papás vayan checando cómo va desarrollándose el lenguaje, el habla y la voz del pequeño, porque ahí hay que estar atentos. Si los bebés o los niños lactantes o ya escolares se enferman muy seguido de la garganta, hay que checar la audición, aunque los niños no se quejen, porque ya sabemos que puede haber problemas. Y los adultos, por supuesto, cada año. Las personas que presentan hipertensión y diabetes, sinceramente tiene que ser cada 6 meses el estar checando si ha habido algún pequeño cambio que amerite algo de rehabilitación. Y siguiendo con nuestras presentaciones, que ya vimos que hay diferentes tipos de pérdidas, dependiendo de si es una pérdida en graves, pareja, o es una pérdida en agudos, o es una pérdida descendente. Y aquí tenemos, amigas, amigos, pues los diferentes decibeles. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita más o menos a 60 decibeles, pero el umbral de incomodidad empieza en 110. Y si ustedes se fijan en las fiestas que están en lugares cerrados y con la música a todo volumen, acérquense y vean con un sonómetro que lo pueden bajar en cualquier aplicación, hay muchas aplicaciones gratuitas, y midan la cantidad de decibeles. Y se van a asombrar
del mundo ruidoso en el que vivimos. Claro, hay muchas cosas que no se pueden evitar, pero hay que estar atentos. Y si no es necesario usar sonidos altos, ¿para qué usarlos? Si ya sabemos que tenemos que cuidar nuestra audición y nuestros oídos. Y siguiendo con el siguiente mensaje en nuestras diapositivas, vean ustedes, también esto lo pueden conseguir en nuestra página, cómo está el ruido diario habitual. Y educar a nuestros pequeños, porque si nosotros somos papás ruidosos y vamos a fiestas ruidosas y hablamos con volumen muy fuerte, entonces estamos educando a que los niños también sean ruidosos. Y eso ya sabemos que no va a convenir para nuestra salud auditiva y para nuestra salud de nuestros oídos. Y ojo con el ruido. No nada más es el ruido ambiente. Ha habido muchísimos estudios en todo el mundo en relación a esto. El ruido de los coches en las ciudades con muchísimo afluencia de coches, pero también tenemos nosotros lo que se llama ruido de entretenimiento. Y esto es una cosa muy grave. Si trabajas en un lugar ruidoso, tienes que medir cómo está todo y antes de ingresar a trabajar en un lugar que ya sabemos que hay máquinas, hay que checar qué tipo de protección laboral dan. El Seguro Social y las instituciones eh, que rigen todos estos reglamentos han estado muy atentas porque obviamente el número y la cantidad de personas con deficiencia auditiva ha aumentado muchísimo en nuestro país. Somos una sociedad muy ruidosa, pero además muchas veces los trabajadores no cumplen con las normas de protección. Entonces necesitan ser sancionados porque de lo contrario el responsable es el jefe, el director, el dueño de ese lugar de trabajo ruidoso. Pero ojo con la música, no, pues me voy en bicicleta, me voy por el camellón maravilloso de la Avenida Reforma en la Ciudad de México, que es fantástica, y entonces me pongo audífonos y pongo a los Bee Gees, a los Beatles o a YouTube o a quien sea a todo volumen y claro, estoy maravillado disfrutando la música, pero cuando me quito los audífonos empiezan los zumbidos, son las alertas del nervio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante entender que no está hecho el oído para más de 85 decibeles constantes y con frecuencias muy agudas, porque eso daña a los oídos y se pierde la audición. Y cuando los jóvenes, por ejemplo, están encerrados en su recámara, toda cerrada la recámara, ponen la música a todo volumen o se ponen los audífonos a todo volumen, están recibiendo todo a través de los huesos y a través del aire, directamente en las orejas. Entonces, cuidado, sí es un tema que hay que platicar con los adolescentes y de preferencia, si quieren oír música con esas condiciones, pues salirse al jardín, pero sin audífonos. Y seguimos con las otras diapositivas para que vean cómo hay muchos detalles que sí se pueden de alguna manera manejar. ¿Y qué pasa con el reflujo? Me pregunta Ani Luna Azul. Wow. Pues queridos, al ratito les voy a presentar otra diapositiva donde resulta que tanto el aparato respiratorio, o sea, el tubo respiratorio, como el tubo digestivo, pues se unen casi en la laringe, o sea, atrás de las cuerdas vocales encuentran ustedes el paso del esófago hacia la garganta. Entonces, fácilmente, ese reflujo que muchas veces es como gas, pues llega a la garganta y muy poquito adelante, a veces en los niños unos centímetros, está la entrada de la trompa de Eustaquio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que esta pérdida de audición inducida por ruido puede prevenirse. Es muy, muy sencillo. No nada más decir no voy a oír música, sino checar en qué tipo de ambiente estoy. Estoy en un ambiente seguro, por ejemplo, al aire libre, estoy en la playa, al aire libre, bueno, voy a molestar a los demás vecinos en el hotel, que es una falta de educación, obviamente, pero no me voy a lastimar los oídos. Pero realmente es necesario disfrutar la música a esos volúmenes. Si nosotros vamos a nuestra querida sala Netzahualcóyotl o al maravilloso Palacio de Bellas Artes, pues tiene características acústicas que van a evitar
que todo el sonido se vaya a través de los huesos a las personas. Es decir, hay diferentes tipos de construcción que ayudan a que el sonido no lastime a las personas. Y esto es muy importante de tenerse en cuenta para cuando se planea pues una sala de conciertos o un teatro donde va a haber conciertos. Y entonces sabemos que tenemos a veces pequeñas protecciones, sobre todo las de esponja, que ustedes pueden usar, por ejemplo, si van a ir a alguna práctica donde va a haber mucho ruido. Ejemplo, todas las personas que usan armas de fuego como una práctica deportiva necesariamente tienen que protegerse, porque de lo contrario van a estar con un trauma acústico constante que va a ir ocasionando, no nada más que bajen los 4000 ciclos por segundo, que es donde se manifiesta el trauma acústico, sino que van perdiendo más audición. Ejemplo de profesiones que a veces no se cuidan, o la generalidad no se cuida, son los médicos odontólogos. Cuidado, médicos odontólogos. Hay que cuidarse, porque el tipo de turbinas que usan en sus consultorios sin ninguna protección causa grandes daños y obviamente irreversibles. Bueno, y ante todo este panorama, amigas, amigos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues médicamente tenemos medicamentos que de acuerdo al diagnóstico tanto del bebé, niño, adolescente, adulto joven o adulto mayor, pues vamos a usar antiinflamatorios, antibióticos, cuidado con la fenilefrina porque aumenta el ritmo cardíaco y muchas veces la fenilefrina se usa como descongestivo nasal. También tenemos sprays para la nariz, sprays para bronquios y es muy importante tener cuidado con los antihistamínicos, sobre todo en el adulto mayor y en el niño, porque pueden ocasionar alteraciones a nivel cardiovascular. Hay algunos antihistamínicos que sí se pueden prescribir a adultos mayores sin problema, pero muchas veces no. Y sí es muy recomendable siempre atenderse médicamente, porque la automedicación, sobre todo de los antigripales, nos da muchísimos más problemas que resolverlos. También tenemos aspectos quirúrgicos para todas estas enfermedades. Por ejemplo, a los niños se les puede extirpar las adenoides porque cuando son demasiado grandes están obstruyendo la trompa y orillando a que haya otitis constantemente. Entonces eso hace que el niño pierda la audición, que falte mucho a la escuela, que siempre esté molesto, que no respire bien como debe ser por nariz, y entonces eso nos da muchos problemas. Entonces, en el grupo médico hay que decidir si la audición está baja, no se recupera, si tenemos un problema de senos paranasales y de adenoides crecidas, pues hay que operar al niño para que recupere todo, pero también tratar esa sinusitis, que en la gran mayoría de los casos está provocada por alergias que muchas veces los papás no detectan. Pero para eso están las tomografías que se pueden hacer en pequeños sin ningún medio de contraste y ya tenemos nosotros un diagnóstico preciso para ver si vale la pena resolver quirúrgicamente, más aparte el tratamiento para desensibilizar a ese pequeño de alergias. En toda la situación quirúrgica en general de estas áreas es el médico otorrinolaringólogo o el cirujano pediatra, pero siempre con un equipo médico, es decir, el médico audiólogo, el médico pediatra, que es el responsable de la evolución del niño, obviamente que los papás entiendan con todo perfectamente, no necesitan ser médicos, hay muchas cosas, por supuesto, de sentido común, y es importante eso, checar adenoides, no nada más anginas, a veces las amígdalas o anginas no es necesario operarlas, pero las adenoides sí. Ahora, ojo, para los que no sabían, las adenoides, si no se controla el problema alérgico, vuelven a crecer. Y entonces los papás dicen, pero es que lo operamos hace un año, entonces lo operaron mal. No, no, no. Es que dentro de las explicaciones de por qué crecieron las adenoides, que son órganos de defensa, es explicarle a los papás que si no tratan las causas por las cuales las adenoides están defendiendo al niño, obviamente vuelven a crecer, a diferencia de las amígdalas. Y bueno, aquí Patti nos dice,
la disfunción tubaria es reversible o progresiva y qué medidas se pueden aplicar para controlarla. Esto, Patti, está exactamente en el comentario que estoy haciendo yo, que las adenoides tapan la trompa de Eustaquio. Nosotros hablamos de una disfunción tubaria que obviamente está ocasionada por adenoides crecidas. ¿Por qué crecieron las adenoides? Por infecciones recurrentes y por alergias recurrentes. Entonces hay que tratar las alergias, hay que curar las infecciones y hay que vigilar que la trompa de Eustaquio funcione bien. Para eso hay también un examen que hacemos los audiólogos que se llama impedanciometría. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí se tiene que hacer con equipo médico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un adulto? Pues el adulto dice, es que me quedo con el oído tapado y no estoy enfermo, nada más porque me fui a Tres Marías. Entonces, al subir y cambiar de presión, porque Tres Marías, saben ustedes, está a 3,000 metros, pues entonces la trompa no está funcionando bien. Y claro, hay muchas cosas quirúrgicas para adultos en donde se trata la disfunción tubaria, pero primero necesitamos un diagnóstico audiológico completo y eso incluye nariz, senos paranasales, laringe, checar cómo está todo el aspecto digestivo y los adultos también pueden presentar alergias respiratorias. Entonces no hay que olvidar eso. Y bueno, después de lo quirúrgico, que obviamente se tiene que operar muchas veces en los adolescentes y en los adultos, la nariz se tiene que a veces drenar a los senos paranasales, hay que bajar los cornetes, que los cornetes, hagan de cuenta ustedes que es la aduana de la nariz para que ingrese el aire. ¿Por qué? Porque los cornetes tienen una mucosa que hace que el aire se filtre, que el aire se caliente y que el aire se humedezca. Por eso debemos de tener una buena nariz. Y esos cornetes, cuando se la pasan defendiéndose del aire o porque el aire tiene partículas que provocan alergias o porque hay contingencia ambiental en la Ciudad de México y las personas tuvieron que salir con todo y contingencia y hay ozono u otros gases, entonces esa mucosa de los cornetes está permanentemente inflamada y van creciendo, creciendo, creciendo hasta que tapan la nariz y entonces la persona tiene que respirar por la boca. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, y ahorita, querida Alicia, ahorita me voy a lo que tú preguntas, que es una pregunta muy interesante porque sí hay mucha cosa de charlatanería. Pero ahorita platicamos en relación a la limpieza de los oídos y siguiendo con lo de la disfunción tubaria, muchas veces no es que el cirujano necesite para su coche y por eso quiera operar la nariz, sino que la nariz debe de funcionar bien. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores que por la edad tienen el paladar caído, tienen la campanilla o úvula muy crecida y se la pasan roncando? Pues también ayudan a los problemas de disfunción tubaria. Entonces, como ven, se van complicando las cosas si no tenemos mucho cuidado de que funcionemos bien. ¿Eso qué quiere decir? Que respiremos bien por nariz, que tengamos atención a nuestro peso, a nuestra alimentación, al reflujo, etcétera. Y otro tema muy importante de tratamiento para toda la pérdida de audición y para el daño en oídos, pues es la rehabilitación. Muchas veces hay que dar rehabilitación auditiva, no nada más porque la persona tiene que usar auxiliar auditivo, sino porque hay que reentrenar al cerebro a que con los nuevos auxiliares auditivos o sus prótesis, llámese implante de todos los que hay, coclear o de oído medio o los implantes osteointegrados, etcétera, etcétera. Bueno, siempre hay que pensar en que para que nosotros entendamos lo que oímos, necesitamos un cerebro que lo esté entendiendo. Y muchas veces nosotros nos ponemos aparatos para que suba el volumen, pero no entendemos nada, nada más oímos que el perrito ladra más y que el camión se oye más fuerte, pero no entendemos lo que está hablando nuestro vecino en una reunión. Entonces hay que estar muy atentos con la rehabilitación, no nada más en niños, no nada más en adolescentes, sino también en adultos mayores. La rehabilitación es una parte muy importante, no nada más en lenguaje, sino en audición también. Hay que reentrenar todo. Y por supuesto tenemos todo lo maravilloso que se ha ido haciendo desde el siglo XIX
hasta llegar ahorita al siglo XXI, que son diferentes prótesis. O sea, los auxiliares auditivos externos, que son muy pequeños y que van atrás de la oreja o van adentro de la oreja, con moldes personalizados, pues son muy importantes, porque no nada más suben el volumen a las diferentes frecuencias, sino también tienen diferentes filtros precisamente para lo que yo decía, que logre el paciente entender el habla humana. No le interesa escuchar más al perro, es importante, por supuesto, escuchar el timbre de la puerta, el claxon en la calle, pero hay que entender el lenguaje de nuestra comunidad. Y para eso, pues tenemos también implantes osteointegrados que son a través del hueso, tenemos prótesis de estribo, por ejemplo, en la otoesclerosis, que es el endurecimiento del pequeño huesecillo que se llama estribo. Entonces hay una cirugía maravillosa, se quita el estribo endurecido y se pone una pequeña prótesis y obviamente el paciente gana muchísima audición. Eso solamente es en la otoesclerosis, que no haya afectado al nervio, sino nada más al huesecillo. Y aparte tenemos los implantes de oído medio, implantes de tallo cerebral y el maravilloso implante coclear. Pero no es, amigas y amigos, que ustedes digan, ya me van a poner un aparato y voy a oír todo como antes. No, se necesita rehabilitación y sí tenemos que estar muy conscientes de que no se va a oír como antes se oía. Por eso es tan importante el Día Mundial de la Audición. Y hablando de este tema que sacó ahorita nuestra querida Alicia antes de pasar al equipo médico, pues es de los diferentes métodos, unos tradicionales y otros, entre comillas, disque modernos, en donde dice que hay terapeutas que disque limpian los oídos con cono de papel y una vela encendida. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que empieza a haber cambios de temperatura, pero ojo, también hay problemas que pueden quemar. Yo he recibido pacientes quemados de la membrana por todas estas terapias inadecuadas. Y hay otras cosas que también anuncian en los diferentes medios de compra en línea y hay que tener cuidado, que son como tornillitos. También he recibido personas que han usado estos tornillitos y acaban con los huesecillos de su oído en la mano. Y esas son tragedias, porque eso ya no se recupera. Entonces, lo más correcto es ir con un médico que tenga la instrumentación adecuada para poder limpiar los oídos y el médico que está entrenado para eso decidir si solo los limpia con cucharillas especiales y lentes especiales o microscopio o está apto para ser lavado a diferentes presiones el oído, porque si no, un oído inflamado no se debe de lavar. Entonces hay que tener cuidado, claro, ahí está el equipo médico. Y volviendo a lo del equipo médico, olvídense de las tradiciones de la vela y demás, para nada. Es importante que si ustedes producen mucho cerumen, que sí sucede en muchas personas, pues cada 6 meses estén visitando a su doctor de confianza que tiene todo el equipo y el entrenamiento para la limpieza. Y ustedes olvídense de limpiar. Ustedes solamente la oreja. Si por algunas circunstancias especiales la piel del conducto da un poquito de prurito o comezón, entonces pueden poner un algodoncito, pero no hisopo, con aceite de niños y pasarlo por el conducto, pero no hasta adentro, para lubricar un poco esa piel. El equipo médico y rehabilitatorio que trata todos estos problemas, obviamente de detección temprana en los bebés, los primeros médicos maravillosos, pero que a veces no tienen toda la información, son los papás. Segundo, el pediatra. En los adultos mayores, el geriatra. Ya como especialistas de todos los problemas de la comunicación humana, llámese audición, habla, voz, lenguaje y deglución, es el médico foniatra, que en nuestro país también es audiólogo. Hay otros países como Estados Unidos donde el audiólogo no es médico. En México el audiólogo tiene que ser médico y también es foniatra. A veces se dedica más a la foniatría o a la audiología. En el Centro de Foniatría y Audiología pues vemos todos estos problemas. Por supuesto, el médico otorrinolaringólogo está entrenado y tiene el equipo para examinar con todo detalle la membrana timpánica, la nariz, etcétera. Entonces, también es importante. A veces son
pequeños a los que les tenemos que indicar estudios genéticos. Y en el equipo rehabilitatorio, el médico foniatra y audiólogo, en relación muy estrecha con el área de terapia de lenguaje y audición, psicólogo y psiquiatra, pues trabajan sobre los diferentes programas rehabilitatorios. Es muy importante que la rehabilitación auditiva se haga en las diferentes modalidades de la percepción auditiva fina, no nada más en volumen sí o no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que muchos de estos pequeños, simplemente los que tienen gripas muy seguido, que tienen alergias no tratadas, resulta que son los niños que no entienden en la clase, que desatienden, que no avanzan con su lectura y escritura. Y el procesamiento auditivo está atrasado. Pasan a veces como niños que no tuvieran el suficiente coeficiente intelectual y resulta que el problema es que no oyen. Afortunadamente hay muchas escuelas, inclusive en el sector público también, que están muy interesados en hacer chequeos, aunque sea, digamos, superficiales, de cómo está la audición. Y la habilitación del lenguaje, habla y voz en las personas que ya tienen instalado su lenguaje. Como ven, amigas, amigos, pues es muy integral todo y es muy importante. ¿Por qué? Porque para eso, en la actualidad, con todos las posibilidades que tenemos, como que ahorita yo estoy platicando con ustedes este viernes 1 de marzo del 2024 sobre las maravillas de la audición y cómo cuidarse y prevenir y detectar, bueno, pues así todo el equipo multidisciplinario es importante. Y seguimos con las últimas recomendaciones, por favor, para ya no entretenerlos mucho tiempo y que vayan a tener una rica cena. Acuérdense, es necesario en este tipo de problemas un apoyo para mejorar audición si ya tenemos una enfermedad o problemas y la rehabilitación. Pero hay que usar racionalmente los dispositivos de audio, hay que tener una comunidad participativa con las leyes, por eso es tan importante estos días, para que las personas estén también con el compromiso ciudadano de estar ante los diferentes niveles, diputados, senadores, etcétera, para ver que todo esto se haya mejorado. Afortunadamente hay muchos grupos de científicos y también de legisladores que están muy atentos a estos detalles. Y seguimos con nuestra presentación, ya son casi las últimas, muy interesante y es un homenaje que le hago en lo personal a los perritos de asistencia. Los perros de asistencia son maravillosos y para los que no sabían, también hay estos perritos de asistencia para personas con discapacidad auditiva y se llaman perro señal. Pero hay perritos de asistencia para personas con discapacidad psicosocial, con discapacidad visual, con discapacidad motora, hay perros para terapia y en Finlandia estuvieron entrenando a los perros para detección de coronavirus. Obviamente también el perro que acompaña al paciente diabético, al paciente epiléptico. Entonces, amigas, amigos, es todo un tema muy interesante. Hay que asegurarse que uno preste atención a las señales de advertencia. Hay que hacerse revisiones auditivas periódicas. Hay esta aplicación que les aconsejo, que es una aplicación de la Organización Mundial de la Salud y también hay en español. Pero si ustedes tienen un zumbido, recuerden, rápido salgan de ahí porque el nervio auditivo se está quejando. Segundo, dificultad para oír sonidos o seguir conversaciones. Claro, si están en una comida muy ruidosa, bueno, no es esto. Y acudir a un profesional para checar bien cómo está la salud auditiva. Y después tenemos de las últimas recomendaciones, que el ruido de entretenimiento, volumen bajo, limitar 1 hora de ruido de entretenimiento, aplicaciones en teléfono para medir sonidos, tanto en frecuencia como en volumen. Revisiones de audición periódicas, por ejemplo, yo que me dedico mucho a la voz artística, tengo que estar checando a todos, cantantes, músicos y demás, pero también a los maestros o las personas que están en lugares ruidosos por otras actividades. Y usar protección. Y seguimos ya con nuestras últimas diapositivas, en donde hay que informar a la familia de un paciente que no oye bien, porque a veces los pacientes no quieren aceptarlo. Hay falta de comprensión de estas personas y se van aislando. Y entonces van diciendo, no, es que la gente no habla bien, a veces aceptan algún examen médico,
pero a veces no quieren usar auxiliares auditivos. Hay que hacer pruebas cuando se quiere adaptar un auxiliar auditivo, porque no es lo mismo, como les decía, que nada más suba el volumen de los perros y de los camiones a que el paciente entienda, y hay que dar rehabilitación siempre. A veces son pocas sesiones, a veces son más, y obviamente, de alguna manera, animar al paciente a que vuelva a disfrutar, conectarse, comunicándose con su medio ambiente y sus vecinos más queridos. Y después, la siguiente, por favor. Y después, también recuerden que hay datos de focos rojos. ¿Y estos focos rojos cuáles son? Pues en los niños es que no se detecte que están reaccionando a estímulos auditivos, por ejemplo, el bebé o el bebé en su cuna que siempre está muy calladito, entonces esto está mal. En todas las etapas de la vida hay datos de focos rojos para detectar esto a tiempo y sobre todo para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuados, como la siguiente diapositiva que les presento, estos focos rojos. En los niños, disminución de la audición, porque recuerden, esto dependiendo de la edad nos va a dar alteraciones en el lenguaje. El aprendizaje escolar ya en escolares se ve muy alterado. La voz es nasal y bueno, vienen problemas emocionales porque los otros niños se burlan de él y hay alteraciones en la conducta. Entonces, cuida tus oídos y tu audición para los niños, importantísimo. En la siguiente vemos para los adolescentes y adolescentes, uno puede tener zumbido de oídos y no hacer caso. La disminución de la audición o que ustedes vean que confunde una palabra con otra, ya son señales de alerta. En los adultos, obviamente, el aislamiento, que culpan a los familiares, que los familiares no hablan bien, y más si son pareja y ya los hijos ya no están con ellos o ningún otro familiar. Entonces dicen, es que mi esposo no abre bien la boca para hablar y por eso no le oigo, no le entiendo. Y la hipersensibilidad a sonidos agudos. Pues estos son focos rojos, amigas, amigos. No sé si tengan, la siguiente, por favor, no sé si tengan alguna pregunta, porque obviamente siempre nos pueden escribir. La siguiente pasamos. Y recordarles que siempre lo que es atención a los órganos de la audición, a los órganos de los oídos, o sea, al cuidado de los oídos y a esta maravillosa función, pasamos la siguiente, pues tiene una repercusión también muy importante con otra función que platicaremos en abril y que es la voz. La voz humana es el instrumento de comunicación, es un instrumento para dar mensajes, para enseñar, para deleitar a través del canto, a través de la locución. Y bueno, va a venir el Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, pero también hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí en este último video, vean ustedes las cuerdas vocales de un pequeño que no oía bien y se la pasaba gritando. Y largo. Y entonces, amigas, amigos, les recuerdo, estén conectados con nosotros. Este año, la Organización Mundial de la Salud habla de que la voz resuena, celebra cómo es este año la resonancia de tu voz. Celébralo, cuídala. Y nosotros nos vemos para abril porque vamos a tener diferentes eventos y diferentes sorpresas. Hay varios días. Ay, Raúl Lara, necesito uno. Muy bien. hay varios. Sí, no, yo soy foniatra y audióloga. La diferencia entre un otorrinolaringólogo y nosotros, que somos foniatras audiólogos en nuestra República Mexicana, es que el otorrino está entrenado para hacer todas las cirugías de oído, nariz, garganta, cuerdas vocales, aunque ya hay una sobreespecialización en cirugía de oído, de nariz o de laringe. Y en general ellos no ven la función. Los médicos foniatras audiólogos somos los especialistas médicos
encargados de toda la comunicación humana, de todas las funciones. Pero nosotros también como médicos estamos entrenados en los exámenes de oído, nariz y garganta. Si necesitamos una cirugía, necesariamente hay que canalizarlo al otorrino. En el caso personal mío, como foniatra que me entrené en Alemania, yo sí hago cirugía de cuerdas vocales con el paciente ambulatorio sentado, que es como si fuera una limpieza de cuerdas vocales. Cuando es nariz es el otorrinolaringólogo. Y cuando los otorrinolaringólogos necesitan nuestra opinión para la función, entonces nosotros trabajamos también en contacto con ellos. El Centro de Foniatría y Audiología siempre te invita a celebrar el Día Mundial de la Audición, que oficialmente es el 3 de marzo, el Día Mundial de la Voz, 16 de abril, el Día Internacional de Conciencia al Ruido, que es el 25 de abril, y el 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Y por favor, eso incluye a los vapeadores. Los vapeadores se pasó la ley de que estaban prohibidos en nuestro país y desgraciadamente se ampararon y desgraciadamente ese amparo está en proceso, pero deben de ser prohibidos, porque no nada más es el daño auditivo o el daño respiratorio, sino causan fibrosis pulmonar. Y hay muchísimos países del mundo que ya los tienen prohibidos. Entonces, es muy importante que también hablemos de eso. Y, por ejemplo, nuestro amigo Raúl sí comenta que ocasionalmente tiene zumbido de oídos y le da vértigo. Entonces, ahí, Raúl, sí es muy aconsejable absolutamente hacer todos los estudios que comenté. Sí hay que hacer una tomografía de oídos, porque muchas veces hay pequeñas degeneraciones en los canales semicirculares. Entonces, se tiene todo el estudio foniátrico y audiológico y el examen otorrinolaringológico para tener un diagnóstico. Muchas veces hay que hacer rehabilitación del equilibrio. Y nuestra querida Alicia comenta de personas que han perdido la agudeza auditiva y lógicamente que, como les comentaba, si uno nota que ha ido perdiendo agudeza, hay que hacer examen y hay que ver por qué razón. Muchas veces también se hace rehabilitación para que no haya tantos problemas. Y claro que esta presentación para todas y todos queda en nuestra página. Suscríbanse a nuestros canales. Tenemos varias páginas. Obviamente el canal del Centro de Foniatría y Audiología, donde hay muchísimas cosas que están muy interesantes. Y también están las páginas de Facebook del Día Mundial de la Voz, del Centro de Foniatría, de la doctora Rosefina Chávez y World Voice Day. Y también pongo a su consideración, porque actualmente soy presidenta del Colegio de Médicos de Teatro, para la voz artística, la página de COMET, que es Collegium Medicorum Theatri, en donde hay excepcionales pláticas, todas en inglés, pero excepcionales. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las casas que hacen fiestas? Pues también el Código Penal, todas las leyes para la ambientación, todas las leyes vecinales dicen hasta qué decibeles y hasta qué horas. Por ejemplo, en Viena, hasta las 10 de la noche se aceptan 100 decibeles en las fiestas y después ya no. Entonces se clausuran las fiestas o se baja el volumen. Y lo mismo está sucediendo en México. Hay que estar insistiendo en las alcaldías con pues los señores policías que amablemente nos atienden para ir a estos lugares y decir, ¿sabes qué? Ya no se puede, por ley tienes que detener, o si no, pues en esos momentos sí se tienen medidas más estrictas. Pero la ley, amigas, amigos, sí nos compete. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando se estaba haciendo el deprimido en Miscuac, llegaban las máquinas trepanadoras a las 2 de la mañana y esas máquinas tienen 120 decibeles. Entonces yo amablemente me acercaba a esa hora a decir que además de que me habían despertado, pues tenemos todas las leyes y reglamentos porque no pueden hacer ruido y obviamente se tenían que ir. Entonces tengan ustedes en su celular sonómetro para que se vayan acostumbrando a medir los decibeles. Segundo, tengan la aplicación de la Organización Mundial de la Salud y hay aplicaciones de audiometrías, obviamente superficiales, pero sí hay que hacerlo. Y hay que tener conciencia de esto. Los antros deben de tener su reglamentación especial, pero hay que checar si la están llevando a cabo o no, porque es como la ley de no fumar.
Y amigas, amigos, pues les agradezco mucho su paciencia, su presencia. Compartan mucho esto porque la realidad es que es maravilloso escuchar, es maravilloso oír y es fantástico estar sano de los oídos y de la audición. Hay muchas cosas que ya no son reversibles, pero pues todavía se pueden usar estas prótesis fantásticas que sí ayudan a la persona. Pero muchas veces nuestros familiares no aceptan esta situación y cuesta mucho trabajo convencerlos. Y bueno, ¿hasta dónde es la responsabilidad propia sobre el cuerpo de uno aceptar que no oye y no hacer nada? ¿O hasta dónde es la familia que amable, educada, amorosamente puede convencer a la persona de que es maravilloso comunicarse y platicar con él o con ella? Amigas, amigos, pues fantástico. Insistiré con mi alcaldía. Sí, claro, tiene la copia, va a estar en YouTube y con mucho gusto cualquier otra cosa, escríbanme eugeniachavez@hotmail.com. Y muchas gracias, querida Lidia, qué bueno que estuviste con nosotros y qué bueno que te gustó. Y bueno, mi teléfono está en todos lados, pero se los doy, es el 55 56 63 20 73. Aquí ya me hicieron favor de ponerlo para lo que deseen. Es preferible, por motivos que nosotros conocemos, pues hablar a la clínica. WhatsApp, me pueden mandar mensaje, pero no me hablen porque solo si están dados de alta. Pero por lo menos ahorita recuerden, la comunicación humana nos da otro tipo entrañable de emociones y de posibilidades a todas las edades. Por favor, aprovéchenlo. La ciencia y el arte se han desarrollado en forma extremadamente extraordinaria, aunque sea una situación redundante. Aprovéchenlo, vívanlo, disfrútenlo y ya saben que la comunidad médica y científica, pues seguimos conociendo a esta maravillosa máquina que se llama ser humano para que siga teniendo un óptimo desarrollo. Que estén muy bien. Feliz Día Mundial de la Audición y nos seguimos viendo.